Buenas tardes a todos y gracias por haber atendido este webinar. La idea del seminario es como un anticipo del curso sobre fiscalidad indirecta que se va a realizar en la Escuela de Práctica Jurídica durante los meses de mayo y junio. Y antes del seminario del curso queríamos pues dar una pequeña sesión, un webinar con algunos temas de actualidad que consideramos que son muy relevantes y que se volverán a analizar también en ese curso que se va a impartir durante los meses de mayo y junio. La idea de la sesión de hoy es abarcar dos temas de actualidad, que son el tema de la plusvalía municipal, el estado actual del impuesto, teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional de los años 17, 19 y la del año pasado, y la nueva regulación introducida el mes de noviembre del año pasado. Y por otro lado, también comentar como otro tema de actualidad la referencia que hacen las leyes del impuesto, sobre todo las leyes del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones al cálculo de la base imponible en caso de bienes inmuebles, que se introduce el concepto de valor de referencia como base imponible en sustitución del valor real que se utilizaba anteriormente, que inicialmente estaba previsto como algo para evitar o disminuir la litigiosidad, y creemos que no va a ser posible porque la norma no está bien regulada y bueno, pues en la segunda parte de la sesión de hoy se entrará en detalle sobre este tema. Y la idea de la sesión es que se den los dos temas de forma seguida y al final iremos contestando las preguntas que nos vayáis haciendo a través del chat. Es decir, cualquier duda que tengáis, nos mandáis una pregunta por el chat y en la medida que dé tiempo, pues iremos contestándolas al final de la sesión. Y sin más, doy la palabra a Alberto Lobato para que os comente el tema de la plusvalía municipal. Gracias, Miguel. Pues como bien decía Miguel, vamos a empezar hablando, a ver si puedo avanzar la diapositiva, aquí, por los pronunciamientos que han dado origen un poco a la cuestión de la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. La primera sentencia que tenemos es la sentencia de mayo del 17, en la que el Tribunal Constitucional determinó que las normas que regulan la base imponible del impuesto son inconstitucionales en la medida en que graven situaciones en las que no haya un incremento de valor de los terrenos. ¿De acuerdo? En este sentido, el Tribunal Constitucional lo que señaló es que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del bien. Y, por tanto, declaró la inconstitucionalidad de la norma de la base imponible en estos supuestos. Con posterioridad, en 2019, tenemos una segunda sentencia en la que el Tribunal Constitucional fue un paso más allá y lo que vino a decir es que, aunque hubiera habido un incremento de valor de los terrenos, si la cuota a pagar de plusvalía municipal es superior a ese incremento, no se podía liquidar el impuesto. ¿Vale? Y ya por último, después de estos dos avisos del Tribunal Constitucional, donde ya se estaba avisando de que la norma tenía tachas de inconstitucionalidad, tenemos la sentencia del año pasado, del 26 de octubre de 2021. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional anula por completo las normas que determinan la base imponible del impuesto, en la medida en que son un sistema objetivo de determinación de la base imponible que además es obligatorio. ¿Vale? Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que las normas de determinación de la base imponible en cualquier impuesto con base en un criterio objetivo no son inconstitucionales per se. Pero en este caso, la norma se aleja tanto de los valores reales de los terrenos y de la realidad del mercado inmobiliario que hay que anularlo y declararlo inconstitucional. ¿Vale? Siguiendo con esta última sentencia, la sentencia declara que son nulos los artículos que determinan la base imponible y los expulsa del ordenamiento jurídico, lo que impide
la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto, pero hay una limitación de efectos, y es que no afecta esta sentencia a situaciones que sean firmes o consolidadas, esto es, aquellas situaciones que haya recaído sentencia con fuerza de cosa juzgada o resolución judicial firme. Y se añade, y esta es la novedad, dos supuestos que han dado bastante polémica. No pueden ser objeto de revisión con base en esta sentencia liquidaciones de los ayuntamientos de la plusvalía que no se hayan recurrido a fecha de 26 de octubre, a fecha de dictarse la sentencia, o autoliquidaciones que no se haya instado su rectificación a fecha de la misma. ¿Vale? Entonces, en esta diapositiva quiero hacer un íter temporal para ver cómo el 26 de octubre se dicta la sentencia, el 25 de noviembre se publica en el BOE, que es donde debería tener efectos erga omnes, y hubo un cierto debate al principio, cuando salió la sentencia, porque no se entendía muy bien cuándo tenía efectos la misma, porque el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que las sentencias del tribunal solo tienen efectos una vez se publiquen en el BOE. Y hay gente que razonablemente llegó a pensar, aunque nos suene a todos un poco absurdo, que los ayuntamientos podrían seguir liquidando la plusvalía municipal después del 26 de octubre, la fecha de la sentencia. ¿Vale? No obstante, la Dirección General de Tributos se ha manifestado en esta consulta que os pongo en pantalla para un supuesto de una transmisión del 26 de octubre de 2021, que es la fecha en la que se dictó la sentencia, y en la que se señala que, dado que la sentencia del Tribunal Constitucional ha expulsado del ordenamiento jurídico las normas que determinan la base imponible, no es posible el pago del impuesto, aunque el contribuyente deberá liquidar. Por tanto, la conclusión a la que llegamos, si volvemos a la diapositiva de antes, es que entre el 26 de octubre de 2021 y el 10 de noviembre de 2021, que como veremos posteriormente, es cuando se dicta una norma, un Real Decreto Ley por parte del Gobierno modificando la Ley de Haciendas Locales para adaptarlo a la nueva realidad constitucional, en ese íter interponal no se puede liquidar la plusvalía municipal. Ha quedado claro por parte de tributos. ¿De acuerdo? Entonces, como señalaba antes, para adaptar la norma a la Ley de Haciendas Locales a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno dictó este Real Decreto Ley 26/2021 que viene a establecer como novedades que el contribuyente puede optar entre dos métodos del cálculo de la base imponible. Un método objetivo, que era el que teníamos tradicionalmente, y un nuevo método con base en la plusvalía realmente obtenida. Si empezamos por el método de cálculo objetivo, como sabemos, la base imponible con base en el método de cálculo objetivo se calcula multiplicando el valor catastral del suelo por un coeficiente que varía en función del número de años de tenencia del terreno con un máximo de 20. Pues bien, estos coeficientes, por los que multiplicamos el valor catastral del suelo, se han publicado unos coeficientes nuevos que varían de alguna forma, y estos coeficientes además van a ser actualizados anualmente con norma con rango de ley o ley de presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Si por lo que fuera alguna ordenanza municipal en un determinado momento superase los coeficientes aprobados en años sucesivos por ley de presupuestos o por ley, se toman esos coeficientes como máximo. Esto es, actúan la norma del Estado como un máximo en esos coeficientes. También se prevé, como novedad, un gravamen para aquellas transmisiones, aquellos devengos producidos en menos de un año. ¿Vale? Para ello, se fija que hay un coeficiente a día de hoy del 0,14 y hay que prorratearlo en función de los meses completos, no fracciones del mes, y aplicárselo, como hemos dicho, al valor catastral del suelo. También otra novedad
que tenemos es la posibilidad, es una habilitación que se le da a los ayuntamientos para que en sus respectivas ordenanzas introduzcan un coeficiente reductor del valor catastral del suelo que se establece en la actualidad en un máximo del 15%. Y esto se hace de alguna manera para que los ayuntamientos que hayan sufrido más la crisis inmobiliaria puedan adaptar sus ordenanzas y el impuesto a la realidad inmobiliaria en cuestión. Y aquí está la gran novedad, la tributación por el método de la plusvalía real. En este método de cálculo novedoso determinamos la plusvalía, la base imponible por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el valor de adquisición. ¿Cómo lo hacemos en un supuesto en el que tenemos suelo y vuelo? Pues la norma lo que te dice es que determines con base en la proporción que supone el valor catastral del suelo respecto del valor catastral total, y esa proporción resultante se lo aplico tanto al valor de adquisición como al valor de transmisión. ¿Vale? Se puede observar cómo esto podría dar lugar en algunos supuestos aplicar el valor de, o sea, la proporción que supone el valor catastral del suelo respecto al valor catastral total a fecha de devengo, cuando estoy transmitiendo, podría suponer un exceso de tributación de alguna manera si no tenemos en cuenta que a fecha de adquisición podríamos tener una proporción distinta. ¿De acuerdo? Bueno, esto pues ya pues, se irá discutiendo en el futuro y veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional acerca de ello. El valor de transmisión y de adquisición del suelo hay que elegir entre el mayor de. Vamos, hay que tomar el mayor de. En transmisiones onerosas, el que consta en el título, y en el valor declarado en transmisiones lucrativas, en donaciones y sucesiones. Y si ha habido una comprobación de valores, lo que nos dice la norma es que hay que tomar el valor comprobado por la Administración. Nos dice también la norma que, a diferencia de otros impuestos, no se incluyen los gastos y tributos que graven las transmisiones a efectos del cálculo de esta diferencia. ¿De acuerdo? Otra novedad, sobre todo basándonos en la primera sentencia que hemos comentado al principio, la de 2017, se establece un supuesto de no sujeción para operaciones en las que el contribuyente acredite que no ha existido un incremento de valor. ¿De acuerdo? En este caso, el contribuyente pues, deberá declarar la transmisión aportando los títulos, pero en principio no deberá abonar el impuesto. ¿Vale? Y ya por último, en relación con las novedades de este Real Decreto, señalar que los ayuntamientos tienen un plazo de 6 meses para adaptar sus respectivas ordenanzas, y aquellos ayuntamientos que no lo hayan hecho, pues lo que aplica es el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que ya incorpora estas modificaciones del Real Decreto en defecto. ¿De acuerdo? Importante destacar, en relación con este Real Decreto, que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recientemente 2 recursos de inconstitucionalidad promovidos por los grupos parlamentarios Popular y Vox. Y aquí lo único que tenemos son las diligencias admitiendo a trámite los recursos, pero no tenemos los motivos, ¿de acuerdo? Todavía no están publicados. Pero ya hay voces que apuntan a que algunos de los motivos podrían ser los que pongo en pantalla, y entre ellos estaría, pues, por un lado, la urgente necesidad de la reforma, en la medida en que el Tribunal Constitucional lleva dando avisos de la inconstitucionalidad de la norma desde 2017, entonces poca urgencia y poca necesidad hay si llevan dando estos avisos desde hace tantos años, ¿de acuerdo? Otro argumento que se está hablando es el de, a mí, personalmente, dando mi opinión, es el que más me gusta, es el de la vulneración del principio de reserva de ley, porque bueno, este principio alcanza los elementos esenciales de los tributos, sujeto pasivo, base imponible, tipo de gravamen, el hecho imponible, pero aquí lo que podría argumentar la Administración es que solamente afecta a los grandes impuestos del ordenamiento jurídico tributario español, sociedades, IRPF e IVA, pero bueno, veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional y sobre todo qué argumentos están utilizando en estos recursos.
También se está hablando de que vulneraría el principio de capacidad económica. Yo he pensado que podría ser, seguramente, entre otros motivos, por lo que acabamos de comentar, en relación con la proporción que se utiliza a efectos de determinar en el método de cálculo de la base imponible por plusvalía real, que no tiene en cuenta que podría haber una proporción distinta a fecha de adquisición. Y ya por último, también he escuchado voces que hablan de una existencia de doble imposición de este impuesto con el IRPF y con el impuesto sobre sociedades, que a cierto punto tiene sentido también. ¿De acuerdo? Señalar que bueno, el Real Decreto Ley de 26/2021 ha sido convalidado por el Congreso y lo que han hecho es el Gobierno remitir un proyecto de ley a las Cortes para que estas modificaciones normativas de estos refundidos de haciendas locales se tramite como proyecto de ley. Yo entiendo que es principalmente porque tienen sospechas de que el Tribunal Constitucional podría decir en un futuro que ha habido una vulneración del principio de reserva de ley con base en este Real Decreto, el 26/2021. Entonces, bueno, veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional y, sobre todo, ver qué argumentos se están utilizando. Y yo creo que no tengo nada más que comentar de este tema, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Sí. Pues damos paso a Javier Vinuesa para que exponga el segundo tema de la sesión, que es el del valor de referencia, fundamentalmente a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Voy a hablar del valor de referencia, ese nuevo concepto, ¿no?, que se ha creado en la Ley 11/2021 y que tanto impacto está teniendo, sobre todo en valoración de transmisiones de bienes, básicamente tres impuestos, como vamos a ver, que van a ser el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y también el impuesto sobre el patrimonio en la mayoría de comunidades autónomas, salvo en aquellas donde esté bonificado, ¿no? Como decía, esta es una modificación que se ha introducido en la Ley de Medidas contra el Fraude. Bueno, ya sorprende un poco que se haya incluido aquí porque, bueno, pues es una ley que a lo mejor no estaba destinada a incorporar un concepto de esta clase, ¿no? No sé si era el sitio para hacerlo. Lo cierto es que la Ley 11/2021 ha sido el principal instrumento jurídico tributario en esta legislatura. Se ha utilizado un poco de ley ómnibus y ahí se han metido muchos conceptos, desde implementaciones de directivas importantes como ATAD, que estaban pendientes, hasta una serie de modificaciones más de norma interna, como se ha hecho con el valor de referencia u otros conceptos en el régimen de SICAPs o en el régimen de SOCIMIS, que tuvimos ocasión en la escuela de desarrollar en unas jornadas, ¿no? ¿Qué es el valor de referencia? Pues quizá antes de entrar en el nuevo concepto, la ley lo que parte, ¿no?, y os remito a la exposición de motivos, al apartado séptimo, lo que parte es de una constatación de un fracaso de lo que había sido el antiguo valor real que se utilizaba, ¿no? Dice la ley que, bueno, pues a efectos de estos dos impuestos, ITP y sucesiones, la idea es modificar la base imponible, sustituyendo lo que hasta entonces habíamos conocido como valor real por valor a secas, ¿no?, como si eso fuera a solucionar la problemática causada en multitud de litigios con la administración a la hora de determinar esos valores, ¿no? La propia ley reconoce esa fuente de litigios, ¿no?, y lo causaliza en la inconcreción de lo que era el valor real, ¿no?
Como recordaréis, el Tribunal Supremo lo que ha manifestado es que no existe un valor real, entendido como un carácter o predicado ontológico de las cosas, eso dice la sentencia, sino que el valor real coincide con el valor de mercado, ¿no? Entonces, pues, haciendo una interpretación integradora, pues valor de mercado en el ámbito de la tributación directa, pues sí que es una institución conocida, ampliamente desarrollada, pues, a nivel internacional por OCDE y en nuestro impuesto sobre sociedades en toda la norma del impuesto, en todas las normas de operaciones vinculadas, ¿no? Además, el Tribunal Supremo, lo que había dicho en la sentencia 843 del 2018, de 23 de mayo del 2018, había determinado que el método de comprobación que se utilizaba con coeficientes sobre valores catastrales, que eran un poco el valor de tablas de las comunidades autónomas, ¿no? Utilizando ese valor catastral por unos coeficientes, el tribunal había dicho que no era idóneo, ¿no? Puesto que, bueno, sobre todo por su generalidad y la falta de relación con el bien concreto cuya estimación se pretendía realizar, ¿no? Esa dificultad, pues bueno, venía a constatar el tribunal una realidad, ¿no? Que es que se exigía una comprobación in situ con una visita del inmueble, requisito exigido en varias sentencias, ¿no? Ya incluso la 5.306 del 2015, etcétera. Por tanto, bueno, pues de ahí la enorme dificultad de realizar estas valoraciones cuando en la realidad, en la práctica, no se producen esas visitas in situ, pues también por un tema bueno, pues resultar un poco un trámite invasivo que la administración envíe a una persona a hacer esa valoración. Con lo cual, digamos, esa problemática, el legislador lo ha querido solucionar con un nuevo concepto. El motivo que se ha buscado es el de la seguridad jurídica, es decir, oye, pues tenemos que intentar dar seguridad jurídica con un nuevo concepto y en el que vamos a establecer que la base imponible de estos dos impuestos va a ser el valor de referencia que ya existía en la ley del catastro inmobiliario, que es una ley ya antigua, del 2004, donde se va a modificar esa ley para establecer, dice la norma, un procedimiento garantista, un procedimiento administrativo garantista para el general conocimiento de lo que es el valor de referencia de cada inmueble. Bueno, lo primero que hay que notar aquí es que entonces, bueno, pues al pasar esta valoración a la Dirección General del Catastro, pues las comunidades autónomas han perdido, digamos, esas competencias a la hora de establecer esas propias valoraciones, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un tema a meditar, qué es lo que sucede, pues si realmente las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones realmente el camino es delegar esas funciones a la administración central. O sea, no sé si es realmente el desarrollo normal de lo que debería ser el Estado autonómico, ¿no? Centralizar todas esas funciones a la hora de efectuar estas valoraciones. Pero bueno, lo cierto es que la Dirección General del Catastro es quizá la que, digamos, mayor expertise podría tener en eso, y el legislador ha utilizado esa vía. Yo simplemente lo indico porque, hombre, no deja de ser sorprendente que se renuncien a potestades, ¿no?, tributarias en el ámbito de tributos cedidos, ¿no? Bueno, lo veríamos si hay alguna pregunta al respecto luego, sobre todo si lo ponemos en relación con otros impuestos cedidos, como puede ser el impuesto sobre patrimonio y posibles modificaciones que se puedan efectuar ahí, ¿no? Base imponible. Bueno, pues digamos el texto es prácticamente idéntico en ITP que en sucesiones. Por tanto,
toda la referencia que voy a hacer ahora al artículo 9 de la base imponible del ITP, pues es perfectamente trasladable al impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿no? Aquí hay un punto importante a la hora de definir la base imponible, y es un tema que está generando también mucha litigiosidad, y aquí el legislador ha querido aclarar, lo cual puede ser bueno a la hora de poder argumentar que una vez que el legislador ha hecho esta precisión en la nueva norma, habrá que entenderse que cuando esta precisión no existía, pues esta norma no era aplicable, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto al nuevo apartado 3 que dice, en el caso de bienes inmuebles, a la hora de valorar el precio del valor de la transmisión, dice su valor, ya no dice valor real, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, como acabamos de explicar, ¿no? Y lo importante viene en el párrafo siguiente, dice, no obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de referencia, se tomará aquel como base imponible, ¿vale? Bien, esto antes no se decía, ¿vale? Esto antes no se decía. Entonces, ahora el legislador se ha querido asegurar que como mínimo habrá que liquidar la operación por el valor de referencia, pero lógicamente, o no tan lógicamente, porque antes no se decía, si el valor declarado por los interesados es superior, se debería utilizar ese valor. ¿Qué litigio se está viendo ahora con la norma anterior? Bueno, pues a lo mejor, claro, como el valor real hubo tanta polémica y tantos casos, tantos litigios, sobre todo provocados en periodos impositivos en los que el precio de las transmisiones entre partes independientes era muchas veces inferior a los valores de las tablas de las propias comunidades autónomas, pues todas esas liquidaciones que se practicaron por parte de las oficinas liquidadoras de las comunidades autónomas, ellos alegaban que daba igual el valor acordado entre partes independientes, sino que prevalecía el valor real, ¿vale? Eso la antigua norma no lo decía tan claro. Es más, todas las comprobaciones que se han realizado sobre este punto se están realizando utilizando un procedimiento de comprobación de valores. Sin embargo, la Ley General Tributaria a la hora de regular el procedimiento de comprobación de valores es bastante clara al respecto. No se puede realizar un procedimiento de comprobación de valores cuando el contribuyente ha utilizado el valor establecido por la Administración. En esos casos no cabe el procedimiento de comprobación de valores. Entonces, bueno, hay bastantes casos y hay ya alguna sentencia a favor de, oiga, pues si yo he liquidado una operación, una transmisión patrimonial onerosa en la modalidad de TPO y la he liquidado por el valor establecido por las tablas, pues aunque ese valor sea inferior al valor que conste en la escritura, pues hay gente que ha liquidado el impuesto así y hay casos que se están ganando habiendo liquidado el impuesto por debajo del valor escriturado. Parece que ahora el legislador con esta nueva redacción pretende evitar o eliminar esta posibilidad, aclarando esta vez sí que la base imponible va a ser el valor declarado por los interesados si este es superior al valor de referencia, ¿no? Esto que he contado para el ITP, pues está copiado, digamos, en lo que es la regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, o sea que estamos hablando de lo mismo, y va a tener impacto también, como he dicho, en el impuesto sobre el patrimonio, puesto que la ley ha sido modificada en el sentido de
incluir este valor de referencia en el impuesto sobre patrimonio para aquellas comunidades autónomas que no lo tengan bonificado. Bien. En cuanto a lo que es puramente el valor y cómo está calculado. Bueno, yo me he divertido a pedir una certificación. Bueno, esto se obtiene de forma bastante sencilla en la sede electrónica del catastro. Se pide un certificado de motivación del cálculo del valor de referencia y, bueno, pues he dicho, bueno, pues voy a coger un inmueble que conozca y que pueda tener cierto conocimiento de su valoración, pues he pedido el de mi casa. Y ha salido pues un informe que está muy desarrollado. Yo creo que aquí el famoso divide et impera, pues esta es la versión 2.0, que es complica y vencerás, ¿no? Entonces, te sale bueno, pues te sale un certificado del catastro con toda la valoración, con una cantidad de conceptos. Bueno, yo no soy técnico de catastro, con lo cual pues es realmente difícil opinar, pero bueno, pues si tengo que contar todas las definiciones que hay aquí con abreviaturas, MBC, importe del módulo básico de construcción, MBR, importe del módulo básico de repercusión, PIR, producto inmobiliario representativo, bueno, en fin, una complejidad absoluta. Y luego, pues, cierta sorpresa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he descubierto que en mi casa tengo derecho a un garaje que no he visitado nunca, con unos metros cuadrados que me asignan que no conozco, con una serie de elementos comunes que tendré que ir uno por uno viendo cuál es. O sea, realmente de gran complejidad. Yo me quedo un poco con la idea principal del valor de referencia, que es que el valor de referencia se va a ir nutriendo de los datos enviados a la Dirección General de Catastro por los fedatarios públicos, por los notarios que han intervenido operaciones, con lo cual, bueno, pues eso debería ser, digamos, esos precios comunicados por los notarios son los que van a guiar el que va a ser valor de referencia, pero a la vista de una certificación, pues me es difícil. Primero, no encuentro ninguna referencia de esos datos comunicados por los fedatarios, si van a formar parte del cálculo de valor de referencia, pues qué menos que tener una información de las transacciones que se han considerado, qué valoración, qué precio de metro cuadrado se han considerado y tal. No se encuentra ninguna referencia a esas operaciones. Y esto se va a hacer además con carácter anual. O sea, los notarios transmitirán toda la información y la Dirección General del Catastro pues lo incorporará al estudio y al valor de referencia. Luego hay un factor de minoración, ¿no? Que suena un poco como a arrepentimiento, ¿no? Que es el factor de minoración, lo determina una orden ministerial del Ministerio de Hacienda, donde dice, bueno, pues en este caso han aplicado, antes de leerlo ya sabía que iba a ser un 10%, cuando lo he leído he visto que efectivamente era un 10%, es, oye, al valor que calcule vamos a aplicarle un 10% por si acaso me he pasado, ¿no? Bueno, yo en este caso concreto llego a un valor que he de reconocer que es inferior al valor de mercado que tengo más o menos testado, porque precisamente pues he estado poniendo la casa en venta y sé lo que me paga el mercado por ella y debo reconocer que el valor de referencia es algo inferior a lo que es el mercado hoy en día, con lo cual pues, bueno, pues tampoco puedo decir que sea desproporcionado, confiscatorio o lo que se os ocurra, pero me cuesta mucho entender de dónde sale esta valoración. Y a mi juicio, si el valor de referencia pivota sobre los datos proporcionados por los fedatarios públicos, pues entiendo que el contribuyente debería tener acceso a esos datos en la propia certificación que le remita. Porque
bueno, yo entiendo que son datos objetivos, no discutibles, pero por lo menos por saber de dónde surge, ¿no? Bueno, esto va a ser recurrible, se va a poder recurrir tanto en las propias liquidaciones, donde si la administración utilice el valor, que menos que poder recurrirlo de ese modo, o incluso cuando la sede electrónica del catastro lo publique anualmente, pues podremos también, en un plazo de, no sé, se va a publicar en los 20 días de diciembre, pues ahí pues tendremos la posibilidad de impugnarlo, aunque bueno, pues no va a ser fácil. O sea, esto pues entiendo que será para un técnico catastral que tenga estos conceptos claros, pero vamos, que esto no está al alcance del común de los mortales, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería decir, y sobre todo pues abrir puntos para el debate, que me imagino que habrá muchos. Muchas gracias, Javier. Pues ahora, si os parece, vamos a entrar en ese debate que comentaba Javier, y por favor, todas las preguntas que queráis hacer, trasladarlas a través del chat. Tenemos dos preguntas en relación con la presentación que ha hecho Alberto de la Procuraduría Municipal. La primera es, preguntan si la adaptación de las ordenanzas fiscales es solo para coeficientes o también para tipos de gravamen, especialmente cuando están por debajo del 30% de la ley de haciendas locales. Pues esta pregunta se responde sí, directamente. Los coeficientes es lo único que se van a actualizar por vía ley o ley de presupuestos generales. El tipo, lo que venía diciendo la ley de haciendas locales, es que el tipo del 30 es el máximo, pero no hay ninguna modificación en el Real Decreto que hable de una actualización del tipo. Vale, tenemos otra pregunta también sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, que nos dice, ¿nos puedes comentar algo sobre si es posible iniciar algún procedimiento de revocación de las liquidaciones de la Procuraduría Municipal firmes con efectos retroactivos a la declaración de inconstitucionalidad? Sentencia del Tribunal Supremo 9 de febrero del 22, que no sé si se ha publicado aún. Pues sí se ha publicado, yo la tengo, la sentencia está disponible. No se puede, ¿vale? No se puede instar la revocación de la plusvalía, así es lo que entendió el tribunal. Lo relevante de esta sentencia, ya por señalar algo de ella, es que los contribuyentes ahora tienen el derecho que la administración resuelva la solicitud de revocación, ¿vale? Porque lo que teníamos hasta ahora era que el procedimiento de revocación, como se instaba de oficio, lo que tú podías hacer era promoverlo con una instancia y caducaba si no te contestaban. Ahora, si no contestan, es silencio y puedes recurrir. ¿De acuerdo? Otra pregunta de plusvalía municipal. ¿Cómo se debe calcular la base imponible si el pago del impuesto devengó antes de la sentencia de octubre de 2021, pero nunca se llegó a pagar, pero ahora tras la sentencia se quiere pagar? ¿Cómo se debe liquidar el impuesto si no aplica ni el método que aplicaba antes ni el nuevo método establecido? Hombre, la norma que termina la base imponible es inconstitucional. Entonces, yo la verdad que no me lo había planteado este supuesto, sinceramente. No sé si tú tienes alguna idea, Miguel, pero yo creo que no puedes. En la medida que se haya devengado antes del 26. de la nueva regulación, y en la medida en que se ha declarado que es inconstitucional, no es una situación... en realidad, yo creo que hacer la regularización voluntaria quizás no tiene sentido, porque yo lo que pienso es que no se puede liquidar el impuesto por parte de la administración en la medida en que se liquidaría con base en una norma que es inconstitucional. Ese es un poco el riesgo que puede tener es que fuera firme la liquidación aunque no la haya pagado, ¿no? Entonces, si es una situación firme, claro, antes
de la sentencia, pues aunque no la haya pagado, pues estará en ejecutiva, pero va a tener que pagar. Y aquí está siempre el tema de porque no sé si la situación es que haya declarado y no haya pagado o no ha declarado nada. Si no se ha declarado hasta ahora nada, yo pienso que la administración no podría liquidar. Otra cosa es que hayas declarado y no hayas pagado. Entonces ahí a lo mejor sí que tienes un problema. Pero no sé, la verdad es que son situaciones muy particulares que, como la sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado todo muy abierto, Sí. pues yo creo que al final tendrá que acabar el Tribunal Supremo yendo caso por caso e interpretando cuál es el alcance real de la sentencia, en caso particular. Bueno, es que esa ya por generar más debate, ¿no? A mí me parece de una ruptura al principio de equidad alucinante, ¿no? Porque, claro, la limitación de efectos tal y como se ha hecho ha generado situaciones pues de gran injusticia, ¿no? El contribuyente que ha pagado religiosamente, pues ese tiene una situación firme que no puede recurrir. Sin embargo, nosotros hemos tenido casos que por falta de caja o falta de tal, pues se han interpuesto recursos sin ningún tipo de esperanza de que prosperaran, y por el simple hecho de no pagar y recurrir, pues hemos tenido estimaciones de 3,5 millones de plusvalía, Sí. ¿no? Que dicen, bueno, es una auténtica locura, ¿no? Al final es lo que dicen, que la sentencia del Constitucional es inconstitucional, ¿no? Sí, Claro, totalmente. entonces, lo malo es quien le pone el cascabel al Constitucional, pero claro, que es que ha generado situaciones Estás premiando al que recurrió por deporte. Sí, totalmente. Vamos, nos ha ocurrido con cierta alegría, reconozco, pero que, vamos, de forma muy, muy injusta, ¿no? Si se hubiera pagado esa liquidación, pues no se hubiera podido recurrir, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es para ti, Javier. ¿Cómo se puede consultar el informe de motivación del valor de referencia al que habéis hecho mención? Sí, pues mira, se tiene que conectar he sido capaz hasta yo, con lo cual no deberá poder hacer sin la ayuda de ningún informático. Nada, te conectas a la sede electrónica del catastro. Necesitas tener un certificado digital, pero te vale el del Colegio de Abogados. Ahí te identificas y nada, sale arriba en grande, consulta del valor de referencia. Y nada, metes, ya estás identificado, metes la referencia catastral del inmueble que quieres y te sale 2 PDFs que puedes descargar. Te sale lo que es el certificado de motivación del cálculo del valor de referencia, que es este cálculo, pues, no sé si lo enseño en pantalla, no va a tener la resolución, pero vamos, súper detallado, con un montón de definiciones. Y el otro que te sale es directamente, pues, un certificado, como si fuera una especie de diplomita con el valor del inmueble y tal. Bueno, es bastante sencillo. Si hay una cosa sencilla es consultarlo. Lo tienes en la sede electrónica del catastro. Y otra pregunta para ti, Javier. En el impuesto sobre el patrimonio, el valor de referencia únicamente operaría para bienes adquiridos a partir de 1 de enero de 2022, ¿verdad? Sí, o sea, va a operar para el impuesto sobre patrimonio devengado con posterioridad sí, ya 2022. Y otra más de valor de referencia. Al objeto de recurrir la autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por no estar de acuerdo con el valor de referencia, ¿qué informes aconsejáis aportar para desvirtuarlo? Bueno, ahí van a aplicar, pues, los procedimientos tributarios que ya conocemos, o sea que, bueno, pues sería una comprobación de valores, y ahí, pues, yo voy a siempre tener derecho a mi tasación parcial contradictoria y, bueno, pues primero aportar una valoración y, bueno, pues si es diferente a la de la administración, pues las reglas que existen
para determinación de un tercer perito, exacto, o sea, eso no va a cambiar, seguiremos con los mismos procedimientos. Lo que pasa es que ahora, pues a lo mejor es posible que haya mayor litigiosidad porque el valor de referencia va a ser muy superior a los antiguos valores de las tablas de las comunidades autónomas, pues ahora más litigiosidad. Y ahí pues acabaré a lo mejor, en caso de conflicto, pues acabaré con un tercer perito designado por la administración, que será quien tenga que hacer la última valoración, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más de pluralidad municipal, Alberto? Yo estoy en la misma situación que se ha comentado. Se devengó en julio de 2020, fallecimiento, y no ha firmado la escritura de herencia hasta febrero de 2022. ¿Qué ocurre aquí con la plusvalía? ¿Deberíamos pedir la liquidación o esperar? No se ha declarado nada aún. No se ha declarado nada aún. Pues yo aquí entiendo que con la escritura de herencia es cuando tiene lugar la transmisión, ¿no? En este caso tendríamos que autoliquidar con base a la nueva norma. Con base al Real Decreto Ley el 26/2021. Se devengó, pero es que se devengó en julio del 2020. Tiene 6 meses. Entiendo que es la fecha del fallecimiento. Sí. Bueno, con lo cual tiene 6 meses, pero no ha recibido, bueno, no, ni lo ha autoliquidado, Ni lo ha se lo ha autoliquidado liquidado tampoco. Pues no hay liquidación ni autoliquidación, o sea que no es, parece firme, ¿no? Bueno, aquí estaríamos en la duda de si puede la administración liquidarme. Seguir liquidando. Si consideramos que se ha producido antes del Real Decreto Ley de noviembre. Esa es una duda que nos queda. Complicado, porque el impuesto se ha devengado, pero no se ha liquidado ni se ha autoliquidado, con lo cual, pues... Sí, es una situación quizás un pelín más extrema. Yo estoy pensando en situaciones en las que no se ha pagado el impuesto porque me ha acogido, por ejemplo, al régimen de neutralidad fiscal. Entonces viene y me acogí, es una operación previa al Real Decreto Ley y me viene la administración ahora, me inspecciona y me dice que lo que he transmitido no era una rama de actividad y por tanto no podía acogerme al régimen. Es una situación parecida, pero quizás es un poco más fácil de defender que no podrían liquidarme con base en una norma que ha sido declarada inconstitucional. Pero bueno. Otra pregunta de plusvalía municipal. En el mes de octubre, aprovechando el vacío legal, hice un contrato privado de venta y presenté la plusvalía municipal con cuota cero. Posteriormente, en febrero de 2022, he llevado al público el contrato. ¿Tendría que hacer algo con respecto a la plusvalía que ya presenté? Yo no haría nada, ¿no? A ver, yo creo que la transmisión no se ha producido hasta febrero, porque el contrato privado no cumple los requisitos para que se haya producido la transmisión. Y por tanto, yo entiendo que el devengo se ha producido en febrero, con el nuevo Real Decreto. Sí, tiene razón. Estamos convencidos que el Real Decreto Ley era un instrumento idóneo para hacer esta modificación. Bueno, no. Claro. Esa va a ser la tacha al final. Si quieres hacer algo, si quieres estar en una posición segura, quizás habría que liquidar con arreglo del Real Decreto Ley y inmediatamente rectificar para pedir devolución. Y esperar a ver si el Constitucional te da la razón diciendo que ha habido un exceso en la utilización de ese instrumento jurídico para modificar la norma. Pero desde el punto de vista del devengo, yo creo que es en febrero del 2022, es cuando se eleva a público la escritura de compraventa. Y otra pregunta más. Presentado un recurso el día 28, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional el día 26, dentro del plazo en que la liquidación no es firme, no haya pasado un mes, ¿tiene visos de prosperar? Yo entiendo que no.
Yo entiendo que no, porque la sentencia lo que te viene a decir es que aunque la liquidación estuviera en plazo de recurso, no se puede ver amparada por haberse presentado con posterioridad a la sentencia el recurso. O sea, no, yo no lo veo. O sea, Yo aquí este caso no lo veo. la único argumento a lo mejor sería que ya no recuerdo cuándo se publicó en el BOE esto, ¿no? Mucho más tarde, ¿no? 25 de noviembre. Sí. El día 26 Sí. lo único que tenemos es un anuncio en prensa, ¿no? En Sí, prensa, pues se en filtró. la web del tribunal. Y luego apareció en la página web del Constitucional, pero todavía no se ha publicado en el BOE. Entonces, claro, ahí creo que hay la ley orgánica, ¿no?, del Tribunal Constitucional te exige publicar o sea, que la sentencia no surte efectos. Entonces ese podría ser el argumento para decir, oiga, mire, yo el día 28 aquí no se publicó nada todavía, ¿no? Acordaros la vorágine. Es que este proceso se ha hecho muy bien, como se puede apreciar, ¿eh? Pero que la vorágine de gente, ¿no? O sea, sería el único argumento, ¿no? Decir que la sentencia, por mucho que la hubiera publicado el tribunal en su página web, pues al no estar en BOE, pues que no. Otra pregunta más de plusvalía municipal. Plusvalía que se comunica a ayuntamiento para que liquide antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y todavía no se ha liquidado. ¿Procedería la liquidación? Si estamos hablando de que se ha devengado antes del 26 de octubre, bueno, y en todo caso antes del Real Decreto Ley nuevo, no procederá la liquidación. Los ayuntamientos deberían de haber paralizado la liquidación del impuesto. Y esto con base además en la consulta de tributos que hemos comentado antes. Sí, yo entiendo también lo mismo. Ya está ganada. Una pregunta para ti, Javier. A ver. Si no estamos de acuerdo con el valor de referencia, ¿es necesario presentar una autoliquidación para a continuación solicitar rectificación de dicha autoliquidación? No, o sea, no podemos autoliquidar una operación que no, o sea, solo podemos autoliquidar una transmisión que haya ocurrido, si no, lo que tenemos son mecanismos para impugnar ese valor de referencia aunque no haya habido transmisión. Eso Creo sí. que no sé si la pregunta se está refiriendo a, hemos hecho una, porque nosotros lo hemos planteado alguna vez, hemos hecho una transmisión, ya tenemos que liquidar el impuesto, autoliquidar. Vale. Entonces, quizás la pregunta va por ahí, si es necesario, si la única vía para recurrir contra ese valor de referencia es solicitar pagar y rectificar para pedir la devolución, o puedo autoliquidar utilizando el valor acordado en la escritura pública y esperar que la administración me liquide y entonces recurrir. Yo creo que la norma lo dice, o sea, que es recurrible la es liquidación, no la liquidación es recurrible. Entonces, claro, yo con la norma me obliga a utilizar el mayor de los dos, el valor de referencia o el valor de la escritura, y solo puedo impugnarlo cuando me liquidan. Más que la liquidación puede ser como consecuencia de haber declarado utilizando un valor que es inferior al valor de referencia. Sí. Claro, sí. Entonces ahí, pues pero claro, me estoy juzgando, o sea, ahí te juegas una sanción, claro, ¿no? Me estoy jugando, me lo ha liquidado usted por debajo. Casi lo mejor sería pues autoliquidar con ese valor y luego rectificar, ¿no? Es lo más conservador. Porque si no, claro, es que si no estoy incumpliendo el artículo 9 me dice clarísimamente que lo liquide por el mayor valor de los dos, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con ese valor de referencia. Es más conservador y no arriesgas una sanción. No arriesgo la sanción, ¿no? Porque si no es que me puedo jugar la sanción, sí. Una pregunta más de plusvalía municipal. Tengo 4 casos de distintos ayuntamientos previos al Real Decreto Ley en los que se ha solicitado la liquidación de plusvalía
pero lo tienen paralizado porque no saben cómo hacerlo. No pueden aplicar criterio anterior y tampoco el actual porque el Real Decreto Ley no tiene carácter retroactivo. Al final lo dicho, si con base además en la consulta de tributos no puede haber liquidación por parte de los ayuntamientos, no creo que recibas una liquidación. No deberían, vamos. Hoy hay una persona que da unas pautas con experiencia propia. Por si ayuda, si la fecha de devengo es anterior a la sentencia, los ayuntamientos no están liquidando e incluso si no se ha presentado autoliquidación, también están estimando que no hay que satisfacer el impuesto. En el Ayuntamiento de Madrid el modelo ya lo contempla. Y otra persona añade, pero no se supone que la sentencia tiene efectos desde su publicación. Sí, bueno, esto es al final lo que habíamos comentado, que surgió bastante debate acerca de lo que dice el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que la sentencia debería tener efectos solamente desde su publicación. Pero bueno, ha salido Tributos al Paso diciendo que hay un vacío normativo entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, sí, el 9 de noviembre, cuando entra en vigor el Real Decreto Ley el 26/2021. Entonces, bueno, beneficioso para nosotros en ese sentido. Vale, Sí, lo que es cierto es que hay ayuntamientos que no sé qué hacen y que están perdiendo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos autoliquidaciones recurridas por la antigua sentencia porque no había inexistencia de beneficio, ¿no? Y entonces pues eran autoliquidaciones rectificadas, recurridas y tal, que es que deberían resolver ya diciendo, mire, pues como la sentencia le afecta de lleno, a no ser una situación firme, pues, oye, y seguimos, pero estoy hablando de muchos procedimientos donde los ayuntamientos siguen sin resolver esas situaciones que son clarísimas, ¿no? Yo te diré que tenemos una liquidación de plusvalía recurrida, está ahora mismo en el TEAM de Madrid y yo me he enterado de que están resolviendo a día de hoy reclamaciones de plusvalía del año 2019. O sea, va para largo. Interpusimos hace menos de un año. O sea, va para largo. Estás cobrando intereses, pero o vas a cobrar. Sí, está suspendida, pero vamos, sí. Es lamentable, ¿no? Sí, es lamentable. Vale, una pregunta sobre valor de referencia. ¿Se puede rectificar la autoliquidación y antes de devengarse producir una subsanación de discrepancias en catastro en caso de errores en la descripción catastral? Se puede rectificar la autoliquidación y antes de devengarse proceder a una subsanación de discrepancias. Sí, sí. Entonces, no entiendo rectifico la autoliquidación y antes de devengarse, pero si lo he autoliquidado se ha devengado ya, ¿no? Y lo estoy autoliquidando. No sé si entiendo bien la pregunta. En cualquier caso, yo siempre tengo una posibilidad de impugnar el valor, incluso sin haber procedido a una transmisión, ¿no? Ese derecho siempre lo voy a tener. Otra más de plusvalía municipal. Para liquidaciones firmes, ¿qué expectativas puede tener plantear un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado? Para que se inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, si mal no recuerdo, necesitas tener una sentencia firme en la que hayas pedido, vamos, hayas alegado la inconstitucionalidad desde el principio del procedimiento. Entonces, bueno, pues si se cumplían esos requisitos, pues se podría intentar. Pero ya digo, hay que tener sentencia firme y haber alegado la inconstitucionalidad desde el principio.
Otra más de plusvalía, Alberto. En cuanto a la plusvalía, creo que hay un recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando la posible vulneración del principio de igualdad en relación a las diferentes formas de liquidación, autoliquidación o declaración. ¿Algún comentario sobre la prosperabilidad de este recurso? Me lo tendría que mirar. ¿Tú tienes alguna idea, Miguel, de este? ¿Qué te suena? No, a mí no me suena. No me suena a mí tampoco, ¿eh? Este recurso ante el Tribunal Supremo, y no sé si realmente si esto tendría alguna prosperabilidad. La verdad es que me sorprendería que se considerara que se ha vulnerado el principio de igualdad porque se regule la liquidación del impuesto vía autoliquidación o declaración. Cuando además la ley general tributaria lo permite. Al final esto sería más un efecto de cómo ha solucionado el Constitucional la constitucionalidad de la norma. Es quizás donde se ha generado esa desigualdad. Otra pregunta de plusvalía. ¿Tienen obligación de liquidar plusvalía tomando el valor más favorable para el contribuyente o hay que solicitarlo expresamente? No, es potestativo. Tú puedes elegir uno u otro método. No es un beneficio rogado. O sea, los modelos de liquidación o autoliquidación de los ayuntamientos tendrán previsto uno u otro método. Vale. Pues, si os parece, podemos dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a Alberto y a Javier por las ponencias y a todos los que habéis asistido y habéis participado en el debate. Y bueno, simplemente recordaros lo que os decía al principio, que en los meses de mayo y junio se va a desarrollar un curso sobre la fiscalidad indirecta sobre la fiscalidad inmobiliaria y donde se podrán a tocar estos temas y se podrán desarrollar más ampliamente. Es un curso que organiza la Escuela de Práctica Jurídica también. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y Alberto y a Javier por las presentaciones que han hecho. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.